Hay personas que no están viviendo su vida en tiempo real. La están evaluando. No experimentan los momentos, los revisan. Como si cada situación tuviera una segunda capa invisible donde la mente está tomando notas, corrigiendo, comparando, proyectando una versión mejor de lo que debería estar ocurriendo. En apariencia están presentes. Responden, conversan, trabajan, incluso sonríen. Pero internamente hay otro nivel activo todo el tiempo, un observador crítico que no permite que nada sea simplemente lo que es. Y ahí comienza el problema psicológico más silencioso de todos. Cuando la vida deja de ser experiencia y se convierte en juicio continuo. Esta forma de funcionamiento mental no nace como un error evidente. De hecho, suele disfrazarse de algo socialmente aceptado. Ambición, mejora personal, disciplina. Pero en el fondo no es ninguna de esas cosas. Es una incapacidad progresiva de habitar el presente sin intervenirlo mentalmente. La persona no se permite terminar una experiencia sin analizarla. Incluso los momentos positivos pasan por un filtro inmediato. Esto podría haber sido mejor. Debería estar disfrutándolo más. Otros están avanzando mientras yo estoy aquí. Y lo más importante, no hay descanso entre una evaluación y otra. El resultado no es una vida triste de forma evidente. Es algo más difícil de detectar. Una vida que nunca se siente completa. Porque la experiencia nunca se cierra emocionalmente. Siempre queda abierta, incompleta, pendiente de revisión. Esto genera un fenómeno psicológico sutil. La mente empieza a tratar el presente como material bruto, no como realidad final. Nada es suficiente en su forma actual. Todo es solo una versión provisional de algo que debería ser mejor. Con el tiempo, esto crea una distorsión interna. La persona empieza a vivir con una sensación constante de atraso, incluso cuando no hay una razón objetiva para ello. No importa qué esté ocurriendo, siempre hay una línea de pensamiento paralela que dice que ya es tarde, que ya se perdió algo, que ya debería estar en otro punto. Y lo más contradictorio es que esta sensación no depende de los logros reales. Puede estar avanzando, creciendo, resolviendo cosas importantes y aún así sentirse detrás de su propia vida. En términos psicológicos, lo que ocurre aquí no es falta de éxito, sino exceso de comparación interna. La mente deja de usar el presente como referencia y empieza a usar una línea imaginaria de versiones alternativas del propio yo. No se pregunta, ¿estoy bien ahora? Se pregunta, ¿estoy donde debería estar si hubiera hecho todo diferente? Y esa pregunta no tiene respuesta que calme, solo produce más análisis. Esto afecta incluso los momentos que deberían ser de descanso. Una conversación tranquila puede convertirse en un espacio de evaluación social silenciosa. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me están percibiendo? ¿Qué debería haber dicho distinto? Un momento de descanso puede transformarse en una revisión mental del día. Lo que no se hizo, lo que se perdió, lo que falta. Incluso el placer pierde su naturaleza directa, ya no se vive, se mide. Y aquí aparece una de las consecuencias más profundas, la incapacidad de habitar lo bueno sin sospechar de él. Cuando algo positivo ocurre, no se registra como experiencia, sino como excepción. Esto está bien, pero no va a durar. Pero no es suficiente. Pero debería ser más. Es como si la mente no confiara en la estabilidad del presente y por eso lo tratara como algo que debe ser mejorado antes de ser aceptado. Con el tiempo, este patrón crea una forma de desconexión emocional constante, no dramática, pero persistente. La persona sigue funcionando, sigue cumpliendo, sigue avanzando, pero cada momento está ligeramente desplazado de su propia experiencia. No está completamente en lo que hace, está parcialmente en lo que piensa sobre lo que hace. Y eso tiene un efecto acumulativo muy específico. La vida deja de sentirse vivida y empieza a sentirse observada desde adentro, como si hubiera una cámara interna siempre activa, registrando y juzgando cada instante. No hay pausa, no hay cierre, no hay simpleza, solo evaluación continua. Lo más inquietante es que este mecanismo no se percibe como problema al inicio. Se confunde con conciencia, con madurez, con pensamiento profundo, pero en realidad es una forma de desconexión progresiva del presente. Porque cuanto más la mente intenta optimizar la vida mientras ocurre, menos capacidad tiene de experimentarla directamente. Y así aparece una paradoja silenciosa. La persona intenta arreglar su vida constantemente, pero en ese proceso deja de vivirla. Lo que mantiene este estado no es simplemente la comparación con otros o con el pasado, eso es solo la superficie. El mecanismo real es más incómodo. La mente aprende a usar la insatisfacción como sistema de control interno. No busca estar en paz, busca estar en ajuste.
Porque para muchas personas, sentir satisfacción completa no se experimenta como un destino natural, sino como un riesgo silencioso. En el fondo hay una contradicción psicológica que pasa desapercibida. La mente quiere avanzar, pero no sabe sostener lo que ya tiene sin degradarlo internamente. Entonces hace algo muy específico, convierte cualquier logro en un punto de transición, no de cierre. Nada llega a ser suficiente, porque si lo fuera el sistema perdería tensión, y sin tensión la identidad basada en mejora constante se debilita. Aquí aparece una de las dinámicas más importantes del comportamiento humano moderno, la identidad construida alrededor del todavía no. Todavía no soy suficiente, todavía no estoy donde debería, todavía no he alcanzado mi versión correcta. Este todavía no es una frase, es una estructura mental. Y esa estructura necesita mantenerse activa para que la persona sienta dirección. El problema es que también impide llegada, porque si en algún punto la persona realmente se detiene internamente y reconoce, esto ya es suficiente, algo se rompe dentro del sistema. No por comodidad, sino por identidad. De repente ya no hay presión constante, no hay urgencia, no hay corrección automática. Y para una mente acostumbrada a funcionar en tensión, eso se siente como vacío. Entonces ocurre una sustitución silenciosa. La paz se interpreta como estancamiento y la incomodidad se interpreta como progreso. Esto invierte completamente la lógica emocional. La persona empieza a confiar más en lo que le incomoda que en lo que le calma. Porque lo que le incomoda empuja y lo que le calma detiene. Con el tiempo esto crea una forma de adicción psicológica muy sutil. La adicción a la autocrítica productiva. No es odio hacia uno mismo en el sentido obvio. Es algo más refinado, una necesidad constante de sentirse ligeramente detrás de sí mismo. Porque esa sensación mantiene el movimiento interno. Y aquí aparece una consecuencia importante. La mente deja de medir la vida por experiencias y empieza a medirla por distancia percibida. No importa lo que está ocurriendo. Importa qué tan lejos se siente la persona de una versión idealizada de sí misma. Y esa distancia nunca desaparece porque la versión ideal siempre se ajusta más rápido que la vida real. Esto genera un fenómeno psicológico particular. La persona no puede alcanzar su propia referencia interna, porque esa referencia se mueve cada vez que se acerca. Y esto no es accidental, es funcional para la mente, porque una meta inalcanzable mantiene el sistema activo sin riesgo de cierre. En este punto, el comportamiento empieza a volverse automático. Incluso en momentos neutros, la mente sigue buscando qué corregir. Si todo está bien, se busca lo que podría estar mejor. Si algo sale bien, se revisa qué no fue perfecto. Si no hay problema, se anticipa uno futuro. No hay estado sin ajuste posible. Y esto tiene un efecto profundo en la experiencia emocional. La persona pierde la capacidad de registrar algo como completo. No porque no lo sea, sino porque el sistema interno no lo permite. Todo queda abierto, incompleto, pendiente. Ahora se entiende algo más importante. El problema no es la falta de disfrute, es la incapacidad de cerrar experiencias sin reinterpretarlas. Y lo que no se cierra, no se integra. Y lo que no se integra, no se siente real del todo. Este mecanismo también afecta la percepción del tiempo. El presente deja de ser un lugar donde se vive y se convierte en un punto de tránsito hacia una versión futura. Pero esa versión futura nunca llega como experiencia, solo como idea. Y la idea siempre parece más importante que el momento actual. Aquí es donde el sistema se vuelve más sofisticado. La mente no rechaza el presente directamente, lo mantiene activo, pero lo desvaloriza constantemente en comparación con una versión mental futura. Entonces la persona sigue aquí, pero psicológicamente ya está en otro lugar. Y esta es la raíz del conflicto. No es que la persona no esté presente, es que su presencia está dividida. Una parte observa, otra evalúa, otra proyecta, y ninguna parte se detiene el tiempo suficiente como para habitar completamente lo que está ocurriendo. En este punto del patrón, la vida se convierte en un flujo continuo sin descanso emocional, no porque sea intensa, sino porque nunca se cierra internamente. Cada momento es absorbido, pero no integrado. Cada experiencia ocurre, pero no se asienta. Y cuando esto se mantiene el tiempo suficiente, aparece una sensación muy específica, una especie de fatiga existencial silenciosa. No es tristeza evidente, es la sensación de estar siempre en movimiento interno sin llegar a ningún lugar emocional. Y aquí es donde entra el punto de ruptura conceptual. Porque si toda tu vida estuviera destinada a repetirse exactamente igual, una y otra vez, ¿seguiría teniendo sentido vivirla como algo que siempre está en corrección?
Esta es la grieta que abre la siguiente capa. En este punto, el problema ya no es solo interno, empieza a filtrarse hacia afuera, porque la forma en que una persona habita su vida termina moldeando cómo es percibida por los demás, incluso cuando no dice nada. Y aquí ocurre algo sutil. Cuando alguien no está completamente presente en su propia experiencia, los demás lo sienten sin poder explicarlo. No es una conclusión racional, es una percepción emocional. La presencia dividida genera un tipo particular de impacto social. La persona parece funcional, incluso interesante, pero hay una ligera desconexión en su energía. No está completamente en la conversación, no está completamente en el momento, no está completamente en la relación. Siempre hay una parte de su atención en otro plano, evaluación, análisis, proyección, corrección, y eso cambia la calidad de cualquier interacción. Porque la presencia no es solo estar físicamente en un lugar, es la capacidad de no abandonar mentalmente lo que está ocurriendo. Cuando esa capacidad se debilita, la comunicación pierde peso emocional. Las palabras siguen existiendo, pero la conexión detrás de ellas se vuelve inestable. Y esto genera una paradoja interesante. La persona puede estar diciendo cosas correctas, incluso inteligentes, pero no genera impacto emocional profundo. No porque lo que dice sea incorrecto, sino porque no está completamente habitando lo que dice. Hay una distancia invisible entre la experiencia interna y la expresión externa. Con el tiempo, esta distancia se percibe como tensión. No una tensión dramática, sino una incomodidad sutil en la interacción. Las personas no siempre saben por qué, pero sienten que algo no termina de encajar. Como si la persona estuviera siempre un poco fuera de sí misma. Y aquí aparece una consecuencia importante. La identidad empieza a fragmentarse en función del rendimiento, no en el sentido evidente, sino en algo más psicológico. La persona empieza a depender de momentos donde se siente bien alineada para validarse internamente, pero esos momentos son inestables, porque el sistema de evaluación nunca se apaga. Entonces incluso los logros pierden su capacidad de estabilizar la identidad, porque inmediatamente después de cada avance aparece la misma estructura mental. Sí, pero podrías haberlo hecho mejor. Pero no es suficiente, pero aún no eres esa versión ideal. Y así, el logro no se convierte en identidad, solo en evidencia temporal. En este punto, la persona vive en una especie de movimiento perpetuo sin asentamiento. Avanza pero no se establece. Logra pero no se integra. Experimenta pero no permanece. Y esto conecta con una idea filosófica que aparece como espejo incómodo de este patrón. Friedrich Nietzsche planteó el concepto del eterno retorno. Aquí se refirió a la posibilidad de que toda tu vida se repita exactamente igual, infinitas veces, no como teoría física, sino como prueba psicológica. La pregunta no es intelectual, es profundamente emocional. Si tu vida tuviera que repetirse una y otra vez, tal como la estás viviendo ahora, ¿sería soportable? Pero hay una segunda capa más profunda que esta idea revela. Porque la mayoría de las personas no están viviendo su vida como algo que podría repetirse con dignidad. La están viviendo como algo que siempre necesita corrección antes de ser aceptado. Y aquí ocurre el choque psicológico real. Porque si tu vida está siempre en estado de aún no está bien, entonces ninguna versión de ella sería suficiente para ser repetida, no porque sea mala, sino porque nunca se permite ser completa. Esto cambia la forma en que se entiende el problema inicial. No es que la persona no disfrute el presente, es que no reconoce el presente como una unidad final. Siempre lo convierte en borrador. Y una vida vivida como borrador nunca puede sentirse habitable. Ahora se entiende por qué este patrón afecta tanto la identidad, porque la identidad no se construye solo con acciones, se construye con momentos que se sienten cerrados, completos, integrados. Pero si nada se cierra emocionalmente, la identidad nunca termina de consolidarse, solo se acumulan versiones parciales del yo. Y esto genera una sensación silenciosa pero constante. Todavía no soy yo del todo. No como pensamiento consciente, sino como sensación de fondo. Una especie de incompletitud que no desaparece con logros, porque no depende de logros. Depende de la forma en que se habita la experiencia. En términos sociales, esto se traduce en algo muy específico. Las personas no perciben autoridad emocional estable. Pueden percibir capacidad, inteligencia, incluso potencial, pero no perciben asentamiento interno. Y sin asentamiento interno, la presencia pierde peso. Porque la autoridad emocional no viene de lo que una persona hace, viene de lo que transmite cuando no está tratando de corregirse internamente todo el tiempo.
Cuando una mente deja de evaluarse constantemente, aparece algo distinto: coherencia. Y la coherencia es perceptible incluso sin palabras. Pero en el patrón que hemos descrito, la coherencia se interrumpe continuamente. No por falta de habilidad, sino por exceso de autoobservación. La persona está tan ocupada ajustándose internamente que nunca termina de entregarse completamente al momento externo. Y eso genera el efecto más importante de todos. La vida deja de sentirse vivida desde dentro y empieza a sentirse observada desde una distancia constante, como si hubiera un yo que vive y otro que revisa. Y ninguno de los dos logra integrarse completamente. Aquí es donde la idea del eterno retorno deja de ser filosofía y se convierte en un espejo emocional. No pregunta si tu vida es perfecta. Pregunta si la vida que estás construyendo es habitable tal como es, sin necesidad de ser corregida para existir. Porque si solo puedes aceptar tu vida cuando se vuelve otra cosa, entonces nunca estás aceptando tu vida real, solo su versión imaginada. Y esa es la conclusión más incómoda de todo este patrón. No es que las personas no vivan el presente, es que no lo reconocen como suficiente para ser vivido sin juicio. Y mientras la mente siga intentando optimizar la vida en tiempo real, seguirá perdiendo exactamente aquello que intenta mejorar, la experiencia misma de estar vivo en ella. No como una solución simple, sino como una confrontación directa. La vida no se vuelve más valiosa cuando se corrige constantemente. Se vuelve más real cuando deja de necesitar permiso interno para ser vivida.